Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6 de la mañana con 31 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y también convertirnos en una plataforma de opinión periodística que le permita a usted tener los diferentes ángulos de los temas que se abordan por nuestros invitados. Así es que desde ya, bienvenidos a la edición especial del día viernes. Julio Valdivieso, te saludo cordialmente. ¿Cómo estás? Televidente y a los compañeros en el estudio. También te saludo, Marvin Aguilar. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Marvin? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia y aquí a los compañeros en el set. Un gusto. Carlos Araujo también, gusto de saludarte. Muy buenos días a todos, un gusto. Bueno, esta semana varios son los acontecimientos que han estado marcando y gravitando en el quehacer de la política en nuestro país, especialmente cuando se trata de ver temas relacionados con el presupuesto y sobre todo la designación de fondos para las alcaldías, conocidos como FODES. No cabe duda que esto ha venido creciendo la tensión. En las últimas horas se ha conocido de amenazas todavía mucho más contundentes de algunas alcaldías de paralizar, protestar para los próximos días si no reciben esa designación que les pertenece de acuerdo al presupuesto general de la nación, que oscila alrededor del 10% según la parte que les corresponde. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Arrancamos con esto, como para poder de alguna manera poner en perspectiva las diferentes aristas que están, porque por otro lado también el gobierno sostiene no hay dinero para poder de alguna manera estar solventando los problemas que se están ahora, desde luego, teniendo a partir de todas las emergencias que se han atendido en el pasado. A ver, ¿qué piensas tú, Marvin? Comienzo contigo y el resto tiene la palabra. Una de las cosas que se decía de la nueva normalidad, ¿verdad? Que cuando la vemos, la nueva normalidad se parece mucho a la vieja normalidad, ¿verdad? No hay mucha variante en el sentido de la protesta y de lo riesgoso que se puede volver con el tiempo, digamos, estas acciones. En un país que tiene instituciones débiles, donde pues unos no cumplen sentencias de la Corte Suprema de Justicia, la policía no obedece resoluciones de la Asamblea Legislativa que están definidas en la Constitución incluso. Ni del fiscal. El fiscal que yo he dicho en otros lados, ¿verdad? Que alguien debería de meter preso a Julio, a Carlos, a mí, a Neto, alguien debería de meter preso, ¿verdad? Porque no hay ninguna responsabilidad de toda esta debilitación de las instituciones. ¿Qué nos debe de sorprender que los alcaldes se tomen las calles? O sea, es parte de ese mismo, digamos, debilitamiento, de esa estirar hasta donde más se pueda, digamos, la confrontación política. Y obviamente es grave porque el país ya tiene antecedentes en el sentido de que en la medida que se caldeen los ánimos, como vimos que se caldearon en el Paso del Jaguar, ¿verdad? Esa parte que se cerró, donde hubo una especie de conato, de pleito entre los que estaban bloqueando la calle y alguien que de seguro quería pasar, teniendo en cuenta los antecedentes, si ustedes se recuerdan, de Belloso, de Mario Belloso, frente a la Universidad del Salvador hace algunos años. Marvin, te voy a interrumpir, voy a pedirle al encargado de audio y el realizador que estén más atentos. Ya ratos estoy pidiendo referencia y no te escucho realmente tu planteamiento. Voy a pedirles de favor que estén más atentos y que por favor nos asignen acá más audio. Sí, Marvin. Pero es necesario que se considere, en ese caso, viendo los antecedentes históricos en el país, cuando las protestas se desbordan, de que al parecer la clase política va a esperar que haya un muerto en esos conatos de violencia que se dan, ¿verdad? Para poderse sentar y resolver el problema del FODES. El ministro de Hacienda ha mandado a llamar a los diputados y a Comures, entiendo, a su despacho, pero ya los diputados aclararon que no van a ir. Al parecer quizás solo Milagro Navas de Comures va a ir, pero sin la participación de los diputados, que obviamente el gobierno dice que no hay dinero y que necesita la aprobación de préstamos, pues no va a poder llegarse a ninguna resolución. Los salvadoreños cuando salimos a la calle a protestar, somos bien mecha corta y ya el país tiene varios antecedentes
de actos violentos en la calle. No es la forma, evidentemente, pero ¿cómo controlas en el momento que alguien quiere pasar y te has tomado la calle y no lo dejas? Entonces, algún momento ahí, considerando los grados, digamos, de inestabilidad psicológica que tiene la población por tantos meses encerrado y por una situación económica que desespera a la gente, y que tú vas a resolver alguna situación económica, alguna situación de trabajo, y alguien te dice que no puedes pasar, entonces lo lógico es que digas, vea puchica, ¿qué es esto? Entonces en un momento dado, en una de esas protestas, alguien va a sacar un arma, va a disparar, y no va a haber, digamos, ¿cómo responsabilizas a eso? Entonces, pareciera ser que se les ha olvidado a los políticos la crisis que generó lo de Mario Belloso, la crisis política, que no parecía, ¿verdad?, que un tipo que sacara un arma y disparara contra la policía podía generar una situación grave en el país, y la generó, si ustedes se recuerdan lo que pasó en ese momento. Entonces, como no leemos la historia, estamos condenados a repetirla, ¿verdad? Eso es algo bien lamentable. Las protestas se pueden salir de control y deben de hacer en este momento el órgano ejecutivo y el legislativo deben de sentarse a resolver este problema del presupuesto. Es más, el gobierno le ha enviado a la Asamblea Legislativa una petición para lo del impuesto del CESVE, que se aplique solo a las empresas que ganan más de $500,000. Con la situación, y esto es necesario para el gobierno, porque hoy que vence este impuesto va a dejar de percibir más de 100 millones, casi 120 millones en impuestos por esto de la telefonía. Entonces el gobierno necesita de algún lugar sacar ese dinero. Bueno, pero ya se está planteando elevarlo a un 8% a las empresas, para las grandes empresas, sí, que ganen más de $500,000. Y si no hay un acuerdo en la Asamblea Legislativa entre el Ejecutivo, no le van a aprobar eso. Entonces, ¿qué es lo que, y con esto cierro para pasarle ¿qué es lo que debe de comenzarse a hacer? Hay que bajar las aguas. Podemos estar de acuerdo que los diputados son todo lo que ustedes quieran, feos, gordos, pelones, lo que hay que bajar las armas, diría yo, no las aguas, porque no, por eso, pero eso pasa por bajar los insultos. Sí. Que los troll centers de todos lados dejen de estar insultando a alguien, porque por muy mal que te caigan los diputados, son los que van a decidir. Entonces no se hacen amigos tirando bombas. Entonces, de alguna manera, alguien tiene que comenzar a hablar bonito de uno de los lados, ¿verdad? Porque si todo el mundo va a continuar en esta lógica, entonces va a haber que esperar hasta el 28 de febrero que se resuelva esto. Ok, veamos. Julio, ¿tenías ganas también de cuando agregar Marvin, a este tema? Cuando Marvin estaba hablando de ese impuesto, acordate que ese era temporal, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenía un plazo finito que se venció. Se vence en noviembre. Sí, sí. Yo lo que quiero plantear es hacer como una reflexión a lo que veníamos hablando desde la época de la pandemia. Yo en ese momento decía que habían 3 crisis por las cuales el país estaba atravesando. La primera de ellas era la crisis sanitaria, la que estaba enfrentando el país con todas las consecuencias que esto implicaba en ese momento. Pero también había una crisis política que, lejos de venirse resolviendo, como Marvin lo ha dicho, y quisiera ser optimista, pero lamentablemente estamos en el calendario electoral, creo que eso se va a dar hasta después de las elecciones. Ojalá nos equivoquemos, pero no veo ninguna señal de humo al respecto. Y lejos de irse disminuyendo esa crisis, se ha ido incrementando al grado tal que se han dinamitado esos puentes, ¿verdad? Esperemos que ojalá la sensatez se vuelva a recuperar. Pero también insistimos fuertemente en la tercera crisis que iba a venir, y que era la crisis económica. Si esto se miraba venir desde aquel momento, y se nos criticó que éramos alarmistas, de que eso de ese tema se iba a enfrentar en el momentito, y es que al final, señores, la realidad se terminó imponiendo, independientemente del bando donde tú te querrás ubicar. Pero yo ya agregaría la cuarta, que es la que más me preocupa a mí, y es la crisis institucional. Es decir, ha habido, lejos de ir buscando los salvadoreños un fortalecimiento de las instituciones, cada vez ha sido menos ese fortalecimiento institucional. Ya aquí el tema de una de las características que nos enseñaron en la universidad, que es la coercibilidad,
que implica precisamente esas decisiones judiciales, es el hecho de haber cumplir por la fuerza una decisión que aunque no me guste la debo de cumplir. Eso cada día más no le veo la forma de cómo se ha ido fortaleciendo la institución. ¿Cuáles son las principales instituciones en este momento que deberían de ser las garantes y empezar a sacar? Uno, todos le apuntan a la Fiscalía, pero se les olvida otra de las grandes, que es la Corte de Cuentas de la República. La Corte de Cuentas de la República es la institución llamada a fiscalizar en el tema de transparencia todos los gastos del Estado. La Corte de Cuentas es la llamada a certificar cuando considera que un gasto, una erogación, linda en un ilícito penal y lo pasa. Pero se les ha faltado el respeto institucional. Por lo tanto, debe de haber todo un llamamiento hacia estas instituciones, no con el ánimo de buscar un revanchismo, sino con el ánimo de que meridianamente cumplan para lo cuales han sido establecidas. Insisto, y ya parezco disco rayado para los de la vieja escuela, como dice Marvin, pero el tema en el país es tema de aplicación. Yo creo que leyes tenemos las suficientes leyes que hay en el país. Si en este querido El Salvador se aplicara meridianamente el 25% de lo que establecen las leyes, no estuviéramos en este tema. Lo que Marvin plantea de que aquí hay que bajarle presión es correcto, eso debe ser el deber ser, que el entendimiento, la razón, la ecuanimidad fuera la que marcara la pauta, pero en la realidad, lejos de ver eso, ves todavía un tensionamiento aún más. A ver, y de alguna manera en esto hay una manipulación de carácter política, de presión para poder de alguna manera, lograr desestabilizarlos electoralmente. Estamos, obviamente... Ernesto, estás en el calendario electoral y todo está pensado en función del 2021. Pero eso no es correcto. ¿Ah? No es correcto. No, pero es la realidad. Sí, pero no es correcto y hay que señalarlo. Sí, ya han habido experiencias en el pasado donde han habido atrasos con los poderes también. No se puede pretender creer que solamente es hoy. Pero espérate, no solo no es correcto, es que no debería de ser, pero eso es lo que nosotros aspiramos. Pero la realidad te dice lo contrario, pues. El FODES no es potestativo, el FODES es imperativo el cumplimiento. Claro. ¿Y qué ha pasado? Nada. Entonces, cuando en el país esto simplemente se ve como que no hay forma de cumplir, cada vez se van sentando antecedentes negativos. Y a eso es lo que nosotros debemos de apuntarle. Las instituciones deben de funcionar per se, independientemente de quién esté en su momento en este dado. Fíjate que el presupuesto de entrada tiene un 10% del FODES y un 6% de la Corte Suprema de Justicia, porque por ley ya el 16% debería teóricamente estar esto. Preguntarle cuánto tiempo tienen los alcaldes de estar pidiendo el FODES. 4 meses. ¿Y ha habido algún problema? No se lo ha pasado. Y entonces, ¿cuál es la finalidad del fondo para el desarrollo local? Usted me dirá, mira, hay algunos municipios que no lo necesitan. Sí, pocos. Pero la gran mayoría, y yo me atrevería a decir que aún los grandes que antes se decía, están, dijéramos, urgidos de este tema. Y termino con esto. Yo creo que la razón de los alcaldes de expresarse, de señalarlo, es correcta. Donde yo no comparto es el método, en la forma de cómo hacerlo, porque lejos de legitimar sus acciones, por el contrario, las deslegitiman. Entonces no estoy en contra de que ellos se expresen en esto. El problema es que también debemos de empezar a entender, bueno, ahora me gusta ya, porque ya enfrente de la fiscalía ya no están haciendo en la calle. Ahí estaba, ya ahora, ya por lo menos se subieron al hacer. Esa es la forma de expresarse. Tenés que hacerle sentir, pero no en detrimento de los demás salvadoreños. ¿Qué tiene que ver alguien que va para el aeropuerto a su vuelo y porque a alguien se le ocurrió cerrar la calle no va a llegar? Entonces, cuando esto empiece a aplicarse por igual,
creo que podemos hablar lo que Marvin dice, que ha empezado a abrirse la olla de vapor, ¿verdad? Esa válvula que tienen las ollas de presión. Ahora, esto pasa también por reconocer que en el país el tema de la institucionalidad también como que está siendo puesta a prueba y no está dando los resultados esperados, Julio. Es un por tema eso que te hemos hablaba de venido la hablando. cuarta crisis, que es la crisis institucional. Claro. Hay un debilitamiento. Claro, ¿cómo puedes entonces lograr establecer cánones de respeto a la ley si al final Por ¿quién el la momento, aplica? pero ¿Quién la aplica? Tarde o temprano las aguas van a bajar a su nivel. ¿Tú te pudiste haber imaginado en algún momento que un ministro de la Defensa, que un presidente de la República pudo haber sido procesado? Nadie con 4 dedos de frente en aquel momento pudiese haberse visto que iba a haberse. Hay otro elemento, estamos en una situación bastante inédita en el sentido que hay funcionarios que están acumulando delitos por no cumplir sentencias o resoluciones o decretos legislativos. Eso no había sucedido, por lo menos, digamos, más recientemente. Por lo tanto, habrá que esperar el resultado digamos, hay hasta cierto punto impunidad, porque nunca se ha procesado un director de policía porque no cumpla un decreto de la Asamblea Legislativa, a pesar de que está mandado a eso. No, y todo el problema se da porque al final no hay consecuencias. Exacto. Entonces, por eso es que las violaciones son reiterativas. Aquí es donde, y así como sociedad, yo con mucho respeto le digo al fiscal, debe de dar muestras para que los funcionarios públicos comprendan y entiendan de que hay que cumplir la ley. O sea, y eso solo lo puede hacer el fiscal, no lo puede hacer nadie. Pero el fiscal no tiene tiene toda la autoridad. Tiene la autoridad, que tiene la autoridad constitucional. Pero no tiene agentes no federales, importa, es que él no tiene que ir a amarrar a nadie. Sí. Con que actúe y haga los procedimientos adecuados, será inclusive la misma comunidad internacional la que terminará obligando a este gobierno a hacer caso a las leyes. Te voy a poner un ejemplo, Ernesto. ¿Quién está obligado a promover la acción penal en defensa de la legalidad? El fiscal. Sí, el fiscal puede girar administrativamente una orden de captura, pero la sensatez que le debe privar es que haga todo su legajo y vaya a pasarle la factura al órgano jurisdiccional para que él... Como dice Carlos, con todo y el debido respeto y el aprecio que se le tiene al fiscal, yo en lo particular igual le tengo un gran aprecio. Creo que también él ha dejado que le falten el respeto, porque yo he visto unas declaraciones que han hecho ciertos personajes donde me he quedado atónito por la forma en cómo se han Yo te puedo decir algo, Ernesto, él por su forma de ser, Raúl es una persona que busca la armonía y trata de minimizar mucho el conflicto. Yo creo que la armonía la podemos encontrar en la medida que nos respetemos, pero y en la medida que no solo te por eso es que hacemos la observación, que es importante que el fiscal se active en este momento. Lo que pasa pero le han dicho, ni voy a repetir lo que le han dicho. Sí, pero espérame, pero hay que ver que primero el enfoque no debe ser personal, sino institucional. Él en un momento determinado no va a ser fiscal, ¿verdad? Él tendrá que rendir cuentas de su gestión. Ahora, no solo basta, dijéramos como fiscalía, hacer una denuncia y presentarla, sostenerla. Por eso es que cuesta para los que no son abogados entender en algún momento esa pasividad. ¿De por qué no se actúa? Correcto. La pasividad esa hay que saberla entender. Eso no se confunda con debilidad. Así lo quiero ver yo. No, y es correcto. Hay cosas que el fiscal podría querer actuar, pero si la Corte de Cuentas no lo activa, tampoco puede actuar. A eso estaba haciendo. Es que eso es lo que estamos exigiendo, que la institucionalidad funcione. Pero no lo vemos como este tema. Tú tienes razón, Ernesto. Cuando vos decís, mira, es que no lo hemos visto que se active. Ese es el llamado. No se está diciendo que persiga y que vaya y demande a medio mundo. Si una vez permitís tú que te falte el respeto, te lo voy a faltar. Lo que sucede te la van a faltar la segunda. Ernesto, hay y si en la cuestión, segunda tú permites que te falten el respeto, ya en una tercera es que la cuestión es esta, la falta de respeto en sí viene emanada de juicios de valor. Insultar a alguien, por ejemplo, si tu argumento, el argumento de alguien va a ser insultar a alguien, a partir de ahí ya no puede ser, el fiscal no debe de contestar juicios de valor. No es criticándolo a él como persona, sino más bien exhortando que en este país debería de respetarse primero a las personas y segundo la ley. Por ejemplo, que menos creo que se está respetando hoy en día, de uno y de otro lado. Plataforma, Ernesto, hemos dicho, yo incluso lo he dicho, que quizás el miedo
del fiscal o la prudencia que tú llamas, yo no le veo miedo. Tiene que ver con la reelección. No. Pero eso es un juicio, fíjate, es un análisis. Un juicio de valor, un juicio de valor sería que yo empezara a insultarlo. Pues sí, pero en la reelección le van a preguntar los partidos actuales, mire, ¿y por qué no ha actuado? Lo que pasa es que la reelección... Conociendo a la persona que ostente ese cargo, no está haciendo cosas basadas en una posible reelección. Lo que sucede es que la próxima asamblea, que es la que lo va a reelegir o no, va a tener otra correlación Cuando política. tú te eligen fiscal, sabes que vas a estar... Solo ha habido un fiscal en toda la historia que se religió estando en el puesto, porque un día fuera de esa institución vas a ser un simple y vulgar ciudadano igual. Eso es lo que ha sucedido, solo uno se dio aquí. Por lo tanto, el tema de la reelección, los que llegan a esos cargos están claramente... Saben que van 3 años. Que son 3 años y punto. Claro. Y además, el fiscal debe de entender que a él lo van a juzgar por sus actuaciones, no por lo que yo crea y lo que tú digas. Ahora, lo que planteas es cierto, son juicios de valor, pero la Fiscalía no debe actuar por juicios de valor, porque eso no es su función, porque después cuando vaya al órgano jurisdiccional se le va a caer y entonces va a venir toda una crítica. Yo te aseguro que si aquí hubiera hecho una amarrazón de gente, todos le hubieran aplaudido, pero cuando se le hubiera caído el primero, empiezan a decir, bueno, es que este fiscal ya estaba comprado, este fiscal adrede lo había hecho. Siempre va a haber eso. Yo sí creo eso, que ha sido prudente. Creo que la prudencia en esta conflictividad social política que tenemos es importante en este momento. Más de una autoridad como la Fiscalía General de la República les está dando el espacio de que recapaciten de alguna manera y se encaucen nuevamente en la legalidad y en el cumplimiento de los deberes, pero todo tiene un límite. Y te puedo asegurar con este fiscal que cuando le lleguen a ese punto del límite, va a actuar y de una forma contundente. Neto tiene razón cuando plantea esto, pero sí comparto. Yo creo que ha habido una confusión en cuanto a la prudencia con debilidad, con irrespeto y con tolerancia. Señor fiscal, yo sé que es difícil ese puesto, pero hay líneas rojas que no pueden sobrepasarse, no por el tema personal, sino por el tema institucional. Porque hay que rescatar los prestigios de las instituciones. Ese es el fondo de la discusión que tenemos ahorita, lo que tú estás diciendo. ¿Verdad? Entonces, yo creo de que tiene la suficiente capacidad, no solo académica, sino también de experiencia, tiene buenos asesores, además tiene una trayectoria de su padre que lo puede iluminar muy claramente en este ejercicio, pero hay una línea. Si esa línea la llega a rebasar sin acciones, si el daño no solo se lo puede hacer en su carácter personal, sino se lo puede hacer a la parte institucional. Sí, que la única forma de rescatar la institucionalidad y el cumplimiento a las leyes pasa por sus manos. No, y además, acordate que él, cuando lo juramentaron, como todo funcionario, juró cumplir la ley. Y él además está siendo observado por quienes lo eligieron. No olvide de que le puede decir la asamblea, hey, señor fiscal, venga para acá, ríndame cuentas del por qué no ha actuado en este y en este sentido. Entonces, y yo quiero tal vez, Julio, volviendo al tema de las alcaldías, del FODES, vinculado a esto de la fiscalía. Ya hay denuncias de los alcaldes en fiscalía, avisos de los alcaldes en fiscalía contra el ministro de Hacienda por la retención ilegal del FODES. O sea que sí hay mecanismos donde activar a la fiscalía en función de velar porque no se esté utilizando de alguna manera el recurso del presupuesto del Estado en una función política. Aquí es donde necesitamos la actuación y la entrada directa de la fiscalía para poder trabajar al interior del ministerio, porque creo que lo fundamental es esto. Aquí la gran discusión es que el ministro dice que no hay dinero y todos sabemos que sí lo hay. Si es que el único que dice que no hay es el ministro. El Salvador entero, y por eso echaron hasta el presidente del Banco Central de Reserva cuando fue a desenmascararlos a decir cuánto dinero había tenido disponible este gobierno. Pero hay alguien que tiene que decir la verdad, porque hay dos verdades. Pero ahí es donde entra la fiscalía, que se puede auxiliar de la Corte de Cuentas, inclusive para poder auditar al interior, al Ministerio de Hacienda, y demostrar si hay fondos. Es que mira, esto es tan evidente. 4 meses de retraso del FODES a las alcaldías.
la retención ilegal de 75 millones de dólares destinados a las alcaldías del préstamo BID, que ya fue desembolsado y el ministro lo tiene en la gaveta desde el 9 de septiembre. O sea, ese dinero lo tiene ahí. O sea, eso ni siquiera es que podría venir dinero. Pero esa es tu percepción. No es percepción. Esos 75 millones ahí están. Sí, pero no lo sabes. ¿Cómo no? No, ¿a dónde? No, me sabes. El préstamo BID ya fue desembolsado. Bueno, ahí en ese préstamo se le dieron los fondos a Fomilenio. Se le pagaron las pensiones a los, ¿cómo se llamaban los? Pero existen dos posiciones. Cuando yo te digo, pero es porque hay dos posiciones. Uno que dice no hay y otros que dicen sí hay. ¿Qué debería de formar? Que los organismos encargados de determinar la verdad que velen si lo hay o no. Digan que sí. Ajá, por eso, pero eso es en el caso del FODES, pero en el caso de los 75 millones ahí están, eso no hay que discutir nada. Y otra cosa, para que se vea cómo manipula el ministro su institución contra los alcaldes. ¿Sabes tú que las alcaldías, para poder hacer titularizaciones, emisión de bonos, préstamos, necesitan del Ministerio de Hacienda una calificación de las alcaldías? Eso toda la vida nunca tarda más de 3 días de parte del Ministerio de Hacienda al solicitante alcaldía. Bueno, en este momento vayan a preguntarle a los alcaldes el retraso que tiene, que no les emite las calificaciones y por lo tanto les está deteniendo cualquier posibilidad de préstamos a las alcaldías. O sea que no solo le bloquea el FODES, no solo le bloquea los 75 millones, sino que le bloquea otros instrumentos de financiamiento. Ante la falta de esto, se los está bloqueando. O sea, al final está asfixiando totalmente a las alcaldías. Y ahí que depende de las alcaldías. Tú sabes que con el FODES, alrededor de 200 alcaldías utilizan el 25% del FODES para el pago de salarios y para gastos administrativos de sostenimiento. Estás impactando a las familias de más de 200 alcaldías a nivel nacional. El FODES son 41 millones de dólares mensuales, que el 75% es para inversión pública y desarrollo de los municipios, que tampoco lo estás utilizando. O sea, no hay una reactivación económica con ese dinero. Pero fíjate que al margen de esto, es que no es potestativo, Carlos. O sea, la discusión, yo no quiero centrarla en el tema. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando demuestren que el dinero ahí está. Claro. ¿Y quién tiene que hacer eso? El fiscal con la Corte de Cuentas. Y por lo planteado por ustedes dos, una interpelación, ¿verdad?, al ministro de Hacienda. Se está, de alguna manera, con todo lo que tú has dicho, se está configurando para que, como no va a la comisión, lo que pasa es que hablemos de ese punto. La interpelación ya pero no. Tú sabes que si no llega la interpelación, eso es diferente. Hablemos de ese punto cuando regresemos, y también quiero agregar otro elemento en la discusión que tenemos hoy en día. El ministro de Hacienda ha convocado a funcionarios para este sábado. ¿Sí? Para mañana, sí. Para mañana, sí. Ya los diputados dijeron que no van a ir. Están los jefes de fracción y los jefes, en este caso los alcaldes. ¿Con qué propósito? ¿Qué les va a decir? La luz que está diciendo Marvin, son señales, son posiciones. Es que el tema no es de legalidad, el tema es político. Vámonos a la pausa y debatimos esto cuando regresemos. Entonces, vámonos. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Grupo Radial Megavisión le presenta mañana a las 7 de la mañana también un programa importante, conocer toda la proyección turística de marca de país que fue lanzada recientemente por el Ministerio de Turismo. Mañana a las 7 de la mañana sintonice en directo con Ernesto López Radio. Estará en la primera parte la ministra de Turismo, Morena Valdés, con el lanzamiento de la marca Destino. En la segunda parte vamos a conocer este tema que está relacionado con la problemática de la basura en el Gran San Salvador y particularmente San Salvador. Estará con nosotros el especialista en el tema urbano, Andrés Espinosa, en la segunda parte. Así es que no se lo pierda. Mañana en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y también en Facebook Live a través de Ernesto López Radio TV Digital. No se lo pierda. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con... Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Les decía de que hay una convocatoria para los jefes de fracción y algunos alcaldes de parte del ministro de Hacienda para este sábado. Sin duda alguna, ahí les va a exponer las razones por las cuales no se ha hecho efectivo la entrega del FODES o las razones argumentativas, técnicas que hay para no entregarlo. Tú decías algo diferente o algo similar, Marvin. Lo que tiene la palabra, Rosa. Lo que sucede es que, digamos, una reunión explicativa, técnica, donde Hacienda le diga a la Asamblea Legislativa y a los alcaldes, miren, la verdad es que no hay dinero por esto y por esto y por esto, es una reunión bienvenida para saber si es cierto esto de que no hay dinero o si hay dinero. Donde los diputados le contraargumenten, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, del préstamo BID, porque no se redirecciona al FODES. Pero como los diputados ya dijeron de que no van a ir, entonces, y parece ser que solo Milagro Navas es la única que ha dicho que va a asistir a la reunión como presidenta de Comunes. Sí, es la presidenta, creo que es la presidenta de Comunes. Entonces, pues muy poco. ¿Y está bien que vaya? Sí, está bien, o sea, pero muy poco entonces se va a poder acordar, a excepción de que Milagro Navas diga, sí, nos parece correcto que no hay fondos, y convencer a sus colegas alcaldes de que la protesta pues es innecesaria. Y trasladar quizás la presión a los diputados para que aprueben, según el Ministerio de Hacienda, otros préstamos para de ahí poder redireccionar al FODES. Pero la situación está tan tensa entre el Legislativo y el Ministerio de Hacienda que si no van los diputados, pues muy poco acuerdo puede, o sea, Milagro Navas no puede acordar nada si los diputados no están ahí presentes, porque son al final los que van a tener que votar en la Asamblea Legislativa. Yo creo que esos son de las señales que tú debes de estar como atentas. Creo que tú mismo lo planteaste, alguien tiene que empezar a abrir la válvula de esa presión, y eso puede ser, bueno, yo vi muy prudente al alcalde de Sonsonate, donde hacía un llamado de reflexión, un llamado, dijéramos, a la sensatez para que se sentara. Yo creo que este es el principio de algo que puede ser. La discusión no estaba en si los llamaba o no los llamaba, era el lugar a donde se iba a desarrollar. Incluso se estableció una encuesta para ver si era necesario. Yo creo que el lugar tiene como dos ópticas, ¿verdad? Una se llama jugar en una cancha neutral, y la otra es que depende de donde estés vos, llevarte a jugar a tu propia cancha de local, ¿verdad? Independientemente de esto, creo que como muestras deben de estar siendo evaluadas. Yo creo que el diálogo como el instrumento más necesario y adecuado para llegar a conclusiones no debe descartarse bajo ningún concepto. Y finalmente, en cuanto al tema que tú planteabas de las interpelaciones de los ministros, creo que lo deben de entender sobre la diferencia entre una cita a una comisión especial y una interpelación. Por supuesto que la comisión especial tiene más profundidad. Una vez llega a la decisión. Pero y es obligación del funcionario asistir por constitución. Pero, como ya lo has visto, no llegó. ¿Cuál es la diferencia con la interpelación? Ya no es obligación. Que aquí ya no es obligación. Aquí es que si no llega, queda depuesto por ley el funcionario que no asiste a la comisión. Que, en otras palabras, no necesitas el apremio, no necesitas... ¿Y quién va a hacer efectiva esa no, es por ley. Es por ley. ¿Es automático? Es automático. Pues sí, así, y él no puede seguir a cargo de eso porque es ilegal todo lo que pueda estar haciendo. El 165, si no me equivoco, de la Constitución establece claramente el efecto de la no comparecencia. Pero así como vamos, la Constitución lo que va a hacer es un pedazo de papel. Por eso, pero ya si el Ejecutivo ni siquiera eso obedece, entonces apaguemos la luz mejor y vámonos. Pues sí, porque si esto no va a ser así... Aquí ya no hay respeto a nada. El enfoque, es un golpe de Estado total. No, es decir, pero aquí, ojo, ¿verdad? Aquí, si bien es cierto, tenemos una soberanía interna, pero no perdas de vista las soberanías internacionales. Es decir, tenemos organismos, hay otros estados que están vigilantes de estos procesos. Esto no es tan fácil, Marvin, como decir yo, mire, no lo cumplo. ¿Por qué? Porque no lo quiero. Fíjate que la Constitución es tan clara, en el inciso segundo, el 165 de la Constitución, te dice que los funcionarios que sin justa causa, y esa hay que saberla entrelinear, se negaran, quedará por el mismo hecho depuesto de su cargo. O sea, no hay alternativa, pues. Yo te estoy hablando de lo que dice la Constitución. Que se vaya a cumplir o no se vaya a cumplir, eso no tengo la bolita mágica. En mi cabeza
no de ciudadano, sino de abogado, no puedo entender que hay una forma de vulnerar esta disposición. Ahí es donde volvemos al mismo punto. ¿Quién es el garante de la legalidad de este país? La Constitución está siendo vulnerada. Sí, pero ya está siendo vulnerada. No, ya la vulneraron y no desde ahora, desde Sí. hace tiempo. Ajá, pero ¿a quién le compete rescatar que no se siga mancillando? La Fiscalía. A la Fiscalía. Y es que esto es bien general, por ejemplo, para introducir un caso específico. Cuando la Corte Suprema de Justicia manda a llamar al presidente de la República y al presidente de la Asamblea Legislativa para pedirles explicaciones sobre, en esta audiencia pública, la ley de sobre la ley de amnistía, básicamente, fíjate que ahí el presidente Bukele ha actuado bien al vetarla, porque la ley de amnistía que ha aprobado la Asamblea exonera de la cárcel, fíjate, responsables de masacres o violaciones a los derechos humanos durante la guerra, los exonera por el hecho de estar enfermos. ¿Y por qué volvió a salir ese tema si eso ya está declarado ilegal? No, es un seguimiento. Es un Esta seguimiento. una nueva ley que se emitió la Asamblea Entonces, Pero esta entonces, es una cita por seguimiento exactamente. a ese Entonces, el proceso. presidente vetó esa nueva ley de amnistía Y por que ley, aprueba. Es una audiencia. y por ley Y a lo tiene todas que luces, remitir a la sala para que que dirima. exactamente. Y Entonces, en ese proceso están ahorita. entonces ahí la Asamblea Legislativa ha violado la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero es que no es. Bueno, eso solo lo va a determinar para la contextualizar. Es que está a todas La luces, Corte pues. declaró inconstitucional la ley de amnistía y ordenó ciertas acciones que debían hacer los órganos de Estado. En seguimiento a esa derogatoria y a esas acciones que ordenó, es una audiencia para darle seguimiento al cumplimiento de las órdenes que dio la Sala cuando emitió esa resolución. Y al veto a la ley que la Asamblea... No tiene nada que ver eso. Es que el presidente vetó también eso. Pero en este caso no es eso. El origen, lo que Claro estaba planteando, esa ley, ¿te acordás que hubo una ley de amnistía que fue declarada inconstitucional? Y producto de esa declaratoria es que, y ahí podemos discutir muchísimo sobre ese tema, porque pero más allá que no estés de acuerdo en esa inconstitucionalidad y que digan que no me refiero al contenido, sino a la forma. Como decía Paredes, ¿te acuerdas? El economista, sí. era destapar la caja de Pandora. Yo me voy por la forma. ¿Y cuál es el miedo a destaparla? La sentencia Si yo no maté a nadie. Las sentencias de la Sala deben de cumplirse. Sí, no, es que no estoy discutiendo eso. Lo que pasa es que las inconstitucionalidades que decreta la Sala tienen efecto hacia el futuro, no pueden tener efecto retroactivo, porque si no la seguridad jurídica de un país se viene abajo. Pero en este caso no fue así. Pero a eso me refiero yo, a la forma. Pero la Asamblea Legislativa aprueba una nueva ley y esa ley que está violando la sentencia, al parecer, ¿verdad? Eso es lo que van a ver. Está violando la sentencia el presidente Bukele la veta. Se va para el órgano y la Corte los ha mandado a citar. Regresemos al tema, que no he dado mi opinión sobre el tema que estábamos hablando. Pero queriendo decir eso, entonces también, la Asamblea también no debería de violar, pues, la Constitución, las leyes. Marvin, solo te voy a aclarar. Digo, para equilibrar temas. No, pero es que las violaciones que estamos hablando no son esas. Violación es violación. Para equilibrar la Sala el tema. lo sabe lo que te voy a decir. Como dice Ernesto López, para hacer la voz del ausente. Pero y para equilibrar el tema. Muy bien. Hay una presunción de constitucionalidad las leyes que emite el órgano, porque ningún órgano legislativo va con la intención de hacer leyes inconstitucionales. Pero tú eres abogado. Entonces, ¿te parece correcto exonerar de pena a es que yo no estoy haciendo juicio de valor del contenido. Estoy diciendo que la presunción de constitucionalidad se tiene siempre en cualquier ley que emite el órgano. ¿Me explico? Yo no digo que no pueda haber una inconstitucionalidad, pero siempre goza de esa presunción. ¿Pero quién va a determinar esto? La Sala. O sea, sí, eso tiene un procedimiento, pero lo que estamos hablando de las violaciones constitucionales de los funcionarios de este gobierno es que el director de la policía le vale un pepino lo que el fiscal le ordene. Esa es otra cosa. Pues sí, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. No, pero lo que sí, tienes razón, son cosas distintas, pero en lo que convergemos es que a todos les vale chonga la ley. Tampoco. No podés comparar, Marvin. Pero déjenme, por favor, regresemos al tema. Quiero dar mi opinión sobre el tema que estamos discutiendo de la invitación del ministro a las instituciones, al diálogo. Lo veo bien, Carlos. Yo sí creo ahí que de alguna manera esta invitación que ha hecho el ministro a los alcaldes y a la asamblea, a su despacho, para hablar de los recursos del FODES,
es un pretexto más de este funcionario para dilatar el tema, porque sabe que la reacción de los diputados es exactamente la que han tomado, que es decir, no voy a ir. Pero eso será lo más políticamente. Por eso, oíme, yo creo que la disposición de diálogo y de bajar las aguas a la crispación política, si no viene de parte del Ejecutivo, pues debería de venir de parte de la oposición. Deberían de ir ellos a la reunión al despacho. Déjame terminar esa parte. Entonces, sabiendo que es un juego político del funcionario, ¿verdad? Si yo fuera la oposición, si yo tuviera la decisión, porque sí soy oposición, pero si yo tuviera la decisión de asistir o no, yo le recomendaría que sí vayan. Vea, ¿por qué? Porque le quitas los pretextos para seguir dilatando el tema. Ahí él va a dar todos sus argumentos, habidos y por haber, y tú tendrás los insumos para demostrar que no es cierto lo que te está diciendo. Pero si seguís diciendo no, entramos en el pleito de la negación y al final el fondo no se resuelve. Al final seguimos en la dilatación del tema. Y en la cancha jugando. Esto hay que... ¿A dónde quiere que vayamos? A casa presidencial. Vamos a casa presidencial. ¿Qué es lo que voy a hacer yo si yo fuera la oposición en ese caso? Informo públicamente que voy a asistir con una agenda particular y al solo salir ahí, o le pido al mismo funcionario que me dé un espacio para hacer conferencia de prensa al solo terminar la reunión e informarle a los ciudadanos qué es lo que hemos discutido con él. Fíjate que es correcto lo que tú estás diciendo. Tenés que sumarte al diálogo. O sea, para que haya un pleito necesitas dos. Ese es lo correcto. Dejarlos a ellos que sigan peleando, hombre. Punto. A saber si los diputados están despiertos y nos están viendo, ¿va? Como se acuestan tarde y se levantan tarde. Trabajan mucho también. Trabajan, te creo. Pero para que vayan, para que hubieran tomado nota de lo que tú has dicho y que efectivamente vayan a la reunión. Es que hay, y aquí esto como es un tema de números, ¿verdad? Y no es lo que veníamos demandando, diálogo. Y los números son lapidarios. Y el presidente Arena acaba de publicar un comunicado sobre el tema diálogo. Es más, yo te quiero decir, estratégicamente, ¿qué pasa si no asisten? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros tratemos de llamar. Se prolonga el pleito. Creo que la oposición debe de saber jugar estratégicamente, políticamente. Si los vamos a la interpretación que ha planteado Carlos, la oposición debe de saber que para bailar se necesitan dos. Es decir, si no viene un diálogo o una señal del lado del Ejecutivo, propónganla ustedes. Claro. ¿Por qué no asistir? ¿Qué es lo que está de por medio en este momento? Las causas y las justificaciones de un incumplimiento. Y si nosotros lo que queremos es resolver el problema, vamos y resolvámoslo. Porque si no van, la percepción los va a volver a llevar a jugar en la cancha y en esa está cancha jugando el juego del otro. Y hay luces, por ejemplo. Pierden ustedes en esa cancha. Entonces yo creo que ese orgullo, que es entendible, puedo entender los señalamientos que han tenido, pero hombre, el hígado está abajo del cerebro. El hígado no es buen consejero. Y si estábamos demandando una señal de abierto diálogo, aprovechenla incluso políticamente. Y que le muestren a la gente que pueden ser humildes y que no importa de que los insulten, no importa que el ministro no les haga caso, no importa que no quiera llegar a la asamblea, además, vamos a buscarlo. Y además, una oposición, verdadera oposición, propositiva, receptiva. Okay. Eso es lo que la gente está aceptando. Está diciendo el ministro dos cosas en otro medio. Hay dos decretos contradictorios, porque los diputados en la asignación parcial de 197.4 millones de dólares aprobaron 75 millones para las alcaldías, pero en el decreto 608 se indica que únicamente se deben trasladar el 30% de esos recursos. ¿Es cierto? Pues sí, es que 75 millones son el 30% del préstamo ese del BID. O sea, es que no él está jugando, mira, o sea, y es lo que vuelvo a insistir, no permitas que juegue mediáticamente con este tema. Claro, el tema está en que los alcaldes tienen una realidad de que necesitan el FODES. El gobierno tiene una posición que dice no hay dinero para hacerlo. ¿No te parece más sensato y correcto que las dos partes se sienten? Alguien está diciendo la verdad y otro está diciendo la mentira. ¿Qué haría yo si fuera el alcalde? Yo voy y al salir de la reunión digo, tocamos los siguientes puntos. Estos y estos. Y al final llegamos a las siguientes conclusiones, ¿verdad? Pero no
no desaprovechen la justificación, cualquiera que sea, para ir a la reunión. El lugar, si quieren en el Parque Central, en el Hula Hula, donde quieran, pero que la reunión se dé. Si no hay voluntad política, justificaciones para no hacerlo, la van a tener siempre. Ojalá. No, y no permitas que el ministro siga jugando mediáticamente con ese tipo de argumentos. Él ha hecho la invitación para este sábado y dice, Ojalá. o si pretenden que las protestas se alarguen, que lo digan de manera abierta. Les vuelvo a hacer una invitación a que nos acompañen el día sábado los jefes de fracción y los alcaldes, que nos reunamos y analicemos el tema. Eso está diciendo el ministro. Sí, yo sé que es difícil para los diputados estar, pero mira, yo solo me recuerdo cuando aquí se hablaba de los diálogos para terminar la guerra. Hombre, si hubiera sido con esa mentalidad, no hubiera habido paz en este país. No hubiera habido Y paz. ahí que se aventaban balazos. Sí. Y se mataron gente. Que no, yo creo que en la oposición, en los diputados también hay gente sensata, hay gente pensante que puede reflexionar. Y es aquí, y ojo, Y el tema. y es aquí donde la ciudadanía está con los ojos, Marvin, viendo de cara a las elecciones. ¿De qué? De ver quiénes. Muchos de ustedes van a la reelección y están viendo precisamente ese tipo de posiciones de ecuanimidad que debe de existir y caracterizar sobre todo a los que van a reelección. La reunión Bueno, y la vamos a la discusión pausa. es de números. Y los números son exactos. Exacto, ahí no vuelta de tanto hoja. hay, tanto se prestó. Es fácil ese debate. Vámonos a la pausa y regresamos con más de los temas que tenemos pendientes con relación a lo que acontece alrededor del tema de FODES, esta reunión, y otros temas que desde luego están ahí en la palestra. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Me había quedado darte la palabra, Marvin. Yo lo que estaba diciendo es que efectivamente sería una acción de altura política, que los diputados La audacia, tomen la palabra, vayan a la reunión. Veremos si no, por eso te decía, a veces no están dormidos, ¿verdad? Porque esta sugerencia que hemos vertido aquí es importante porque el debate es interesante porque es de números. El ministro de Hacienda ya dejó entrever que sí ha habido dinero. Esta semana dio declaraciones que nada más que lo va a gastar en lo que él crea prioritario, dijo. Aceptó 2.000 millones, ¿verdad? Entonces ya está diciendo que han habido 2.000 millones. Entonces, lo que yo encuentro que es un problema con el gobierno es que te dicen de que no ha habido dinero, aceptan que ha habido una parte de dinero, sirve. 200 millones, dijo el presidente en la cadena. Hoy el ministro de Hacienda ha aceptado que hasta 2.000 millones. El presidente del Banco Central, expresidente del Banco Central de Reserva, habló de 2.300. Entonces, vamos, aquí Dinero hay. o sea, es decir, ya están cambiando las versiones, ¿verdad? Y eso hace que cualquier meridianamente analista Y sensato, cuando sienten que la helada se le van acercando es que liberan los fondos. Y lo decíamos, Julio hacía un análisis interesante en la pausa, que es bueno compartirlo creo con la audiencia, ¿no? Y es el hecho de que la protesta, si bien hemos condenado y estamos diciendo En que las formas. en la forma puede desbordarse de que hasta Exacto. puede haber un muerto, sí sirvió. Porque el que el ministro los esté mandando a llamar es señal de, cuando vio la presión, decir, no, miren, entonces sí hay que sentarse. Porque hay una cuestión interesante. Esta situación del FODES está permitiendo oxigenarse a los alcaldes. Los alcaldes, al movilizar a su gente ¿qué le dicen los alcaldes en sus comunidades? El gobierno no nos quiere dar el pisto, por eso no podemos hacer esta obra, por eso no puedo hacer esto. Entonces movilizan a su gente, la traen a San Salvador y eso oxigena a los alcaldes en sus municipios. Todos esos alcaldes que están organizando esas protestas es casi seguro que pueden ser reelectos el 28 de febrero, porque les han dado una bandera política que no tenían, que es el dinero del FODES. Entonces, ambos están cediendo. Entonces, hoy lo oportuno es que los diputados
¿verdad? Fíjate que en política yo he aprendido algo. Aún sabiendo que la formalidad y el procedimiento normal te dice de que no deberías de ir porque no hay nada que negociar. Exacto. Pero como esto es un juego político de parte del ministro, entonces reacciona políticamente, hombre. En política hay que tragar sapos. Claro. ¿Verdad? Entonces quizás toca al ministro de Hacienda y a los diputados tragarse mutuamente. Claro. No, y además, en aras de llegar a un acuerdo. Ahora bien, si ya el ministro ha reconocido que hay dinero, 2.000 millones, dijo en una entrevista, ¿no? Entonces los diputados llevan las cuentas de lo que le han aprobado, tienen lo que dijo el Banco Central de Reserva, entonces, ¿dónde está el dinero? Desmontarle todo. Es que y al final que los dos den una conferencia de prensa diciendo, yo ya les dije que no hay, y nosotros ya les dijimos dónde hay. Porque al final lo que interesa es que aparezca ese pisto para la alcaldía. Pero como saben las reacciones de cómo esperan, es donde tiene que haber esa inteligencia política de cambiar el tablero de ajedrez. Claro. ¿Verdad? Para querer un cambio, no hagan lo mismo. Se entienden las posiciones de algunos diputados que han sido señalados, vilipendiados. Pero políticamente hablando es una oportunidad de oro. De desmontar la mentira. Es que ese es mi tema. Bueno, veremos el próximo viernes si tenemos la... A ver si encontramos por ahí alguna gaveta llena de pisto para liberar los fondos. Bueno, miren, el otro elemento tiene que ver precisamente con la amenaza de paralizar la próxima semana todas las actividades y unirse a otras alcaldías. Por esa razón creo que se está haciendo la convocatoria para este sábado. Me están preguntando acá que cómo puede de alguna manera interpretarse esa parte si al final de cuentas vamos a tener un cierre total de alcaldías la próxima semana. Va en consonancia de lo que hemos estado hablando, es decir, solución tiene que encontrársela lo más pronto posible, Julio. Sí, mira, lo que pasa es que si algo ha unido a todos los alcaldes de las distintas ideologías que hay en la Asamblea Legislativa y colores y sabores, ha sido precisamente este tema. Y ojo, ¿por qué los alcaldes están íntimamente relacionados con los diputados? Porque son los territoriales. En realidad, los votos de los alcaldes van arrastrando... Hombre, y también benefician a la gente. Hacen obra, la obra pequeña que hacen a diario las alcaldías, la están reteniendo y las están bloqueando. Pero no solo es el hecho de que quieran hacerlo, es que por realidad, al final van a caer por inanición. Es decir, no hay, ya los recursos se acabaron. Y era uno de los grandes temores. Si no le llega recursos a las alcaldías, muchas de estas, aunque no debería de ser así, pero muchas de estas no se pueden sostener con los propios tributos, ¿verdad? Entonces, ¿qué los ha unido? El recurso. Y esto es un mensaje hacia la otra, internamente, pero imagínate externamente, cómo se ve el país externamente. ¿Quién con 4 dedos de frente quiere venir, un inversionista, a arriesgarse en un tema donde la seguridad jurídica de este país no se respeta? ¿Tú crees que un inversionista que dice, hombre, si no le hacen caso a este señor, que es el garante de la legalidad, mucho menos en una relación privada? Esos son los daños. Esos son los daños que tú no ves en este tipo de acción. Y hay otra cosa, pero hay otro elemento, es que los intereses para futuros préstamos para el país aumentan en la medida que haya una inestabilidad política y miedo a esto. Pues. O sea, imagina el interés en que se ha colocado $1.000 millones al 9.5 anual por 32 años. Vamos a estar pagando 95 millones al año por esos 1.000 millones. Es que la deuda ya es insostenible en este país. O sea, y tiene mucho que ver cuando Panamá ha colocado ya en septiembre al 6, al 7, no tan alto como nosotros. Y una economía como la panameña. Entonces, pero mira, yo creo hay que pensar en eso también, pues digo yo, porque la deuda que se esa le está dejando a la futura no comparto el método, no lo comparto con los alcaldes, pero de que funcionó el método de la presión, por supuesto que yo creo que ya se logró. Veo alcaldes como el de Sonsonate, veo los otros alcaldes, incluso el de aquí nomás de San Marcos, con un llamado, decir, miren, hombre, bajémosle, pensemos en este tema. Creo que la ecuanimidad y la racionalidad empieza a imperar. Y te lo está diciendo, por ejemplo, el alcalde de San Marcos, que en un momento determinado apoyó la candidatura del presidente Bukele, pues.
Claro, no, y él lo explicó, pero yo estoy aquí, quiero terminar para no ser reiterativo. Yo creo que la oposición tiene que ser sumamente visionaria, sumamente estratégica. Ya, dejemos por un momentito el tema de la formalidad, ¿verdad? Dejémoslo por un tema y dijéramos, del proceso que se lleva. Políticamente, ustedes tienen esta oportunidad de desactivar cualquier intención de juego político que pueda existir en este tema. ¿Por qué? Porque van a tener la oportunidad de poder hacerse los planteamientos de manera directa. No cierren ese espacio porque políticamente van a tener... Y una observación importante para los alcaldes que tienen que tener mucho cuidado si asisten a esta reunión, que yo creo que deberían de asistir a escuchar al ministro, es no dejarse utilizar como una arma de chantaje para la aprobación o ratificación de los otros préstamos de los otros préstamos que están pendientes en la Asamblea por falta de los informes que no ha dado el órgano ejecutivo, así como chantajeó con los viveristas, así como se chantajeó con los fondos de los empleados de la Asamblea Legislativa. Todos estos bloqueos al final vienen casi a salir a lo mismo, que es que deme dinero, usted ahí tiene unos préstamos que no me ha ratificado y no me quiere desembolsar, entonces te bloqueo esto aquí, te bloqueo esto aquí, te bloqueo esto aquí, para ocupar a toda esta gente como presión a la Asamblea Legislativa. O sea, eso hay que tenerlo en la mesa, pero hay que ir a escuchar, ¿verdad? ¿Y vos no lo intentarías si estuvieras yo no hago cosas así. Yo no sé si lo harías o no, pero el método ha sido un juego político. Es correcto, sí, pero no es correcto y no podés seguir avalando comportamientos incorrectos. No es posible. Claro, o sea, por eso este país está hundido en donde está. Pero es lo que políticamente ha pasado en el país. Pero entonces y no tener la realidad. Pero paralo, detenerlo. De acuerdo. Pero ¿ya? ¿Cómo lo puedes parar? Exponelo, decirlo claramente. Ese es el punto. Hay que sacarle las entrañas. Claro. Pero para eso tenés que estar en la jugada. Cuando vos no vas, ¿cómo puedes argumentar? Hay una cosa para apuntalar lo que tú decías de si asistir a esa reunión, a esa convocatoria del ministro de Hacienda, es precisamente, mira, hay una cosa que es interesante en esto. Aunque te estén faltando el respeto, tú debes de contestar con respeto. Claro. O sea, es decir, no es fácil decirlo. Hombre, ¿por qué no te están bandeando a vos? Pero si para eso son líderes. Julio, mira, en redes nos atacan, Julio. ¿Verdad? A nosotros, o sea, nos dicen, pues si digo una cosa es porque estoy dolido porque no me dieron un hueso. Si digo otra cosa, porque me van a dar el hueso. Pero no respondemos de la misma forma. Exactamente. Entonces, por eso es que los diputados deben de entender en ese mismo juego. O sea, quien insulta, es que no tenés argumentos para debatir. Para hoy, pero hambre para mañana. Porque, retomando el ejemplo de que tú mencionabas, que ayer yo me quedé, muy bonita la casa, por cierto, en el mar que tenía el ministro de la Defensa, que uno se pregunta, después de 1992 uno esperaría que la Fuerza Armada no se hubiera vuelto ya involucrada en casos como este, pues, porque te acordás, antes se decía que había burdeles en los pueblos porque el comandante departamental los autorizaba, que había cantinas porque el comandante departamental los autorizaba, que circulaba marihuana porque el comandante departamental los autorizaba, y esto era patecheje para el comandante. Entonces, hoy, ¿cómo va a explicar el exministro de la Defensa esas propiedades? Él y su grupo familiar. Entonces, uno hubiera esperado. Pero ahí no involucres a la Fuerza Armada. Esa es una acción personal del señor ministro. Pues sí, pero no tiene nada que ver la institución en ese tipo de cosas. A la hora de responder, ya se hubiera meter un cuartel para que no lo agarre. Pero igual como él lo han hecho otros ministros civiles, no necesariamente militares. Pues sí, pero es que cada quien es responsable de sus acciones. Hablo del ejército porque mira, tú sabes quién es el que guarda el pabellón nacional. Son los militares, por eso es que ves que son cadetes de la escuela los que son. Pero es simbólico, hombre, porque ¿quién es el único brazo armado legítimamente que tiene un país? Para defender la soberanía. O sea, por lo tanto, que un ministro de la Defensa. ¿O qué crees que un ministro de la Defensa? ¿O creemos que se lo deberían de dar
al San José de la Montaña. No, ¿sabes qué? Eso que están viendo, esas imágenes, o sea, lo que aplicaron es extinción de dominio porque no pudo justificar de dónde sacó todo eso. ¿verdad? Es correcto que le quiten eso, porque ver, no es malo que lo tenga si tiene cómo justificar. Aunque esos inmuebles entiendo que son ya viejos antes de las funciones de... Primero, no se la han quitado de su patrimonio. Es una medida de restricción a la disposición de los bienes. Bueno, él va a explicar, porque la extensión de dominio no va contra la persona, sino contra los bienes. ¿Me explico? Ahorita es una medida cautelar que la Fiscalía hace. Hay un juicio para evitar que no se vendan esos, y si hay una sentencia condenatoria, poderse pagar de esos bienes. Y si él lo explica, fíjate que ahorita... Además hay una presunción de inocencia todavía. De acuerdo, pero es que fíjate que hay una cuestión interesante en esto que los políticos deben de entender, teniendo en cuenta que nuestra élite le encanta tomar de ejemplo a Estados Unidos. Mira el problema de Trump ahorita. Resulta que se sabe ya que le debe al fisco 421 millones de dólares. Él y tiene que pagarlos en los próximos 4 años. Se sabe de que él ha renunciado a sus negocios para ser presidente. ¿De dónde va a sacar 420 millones para pagarlo en los próximos 4 años? Si su único ingreso, mira los análisis en Estados Unidos, es el salario del presidente. Y pero cuando es que su mano formalmente, le alcanza. Pues igual aquí, ¿tú crees que aquí la gente pero no, como no estás hablando de un país bananero, sino de Estados Unidos, ahí hay tráfico de influencias. Porque él desde la Casa Blanca está favoreciendo empresas donde él tiene acciones, su fideicomiso lo que sí te puedo decir que los va a pagar, ¿de dónde? No sé, claro, pero que los va a pagar, los va a pagar. Pues después de noviembre va a tener tiempo para pagar. Esta declaración, este análisis en Estados Unidos está pesando la encuesta, porque a la gente sí en Estados Unidos le molesta que yo pago, tú sabes, que yo pago y que Trump no paga. Sí, lo que pasa es que allá es diferente la forma de percepción. ¿Cuánto ha pagado en impuestos? $750. Y eso a los estadounidenses les molesta porque ellos sí pagan en Estados Unidos. No, y a todos los que pagamos impuestos nos molesta, no solo en Estados Unidos. Entonces, lo que puso aquí Ernesto en esa forma de cómo, para efectos mediáticos, ya está condenado el ministro. Independientemente del resultado jurídico que se dé para efectos. Acaban de liberar a los de Intradesa, ¿verdad? Igual, que es el otro caso. Bueno, ese es el otro lado de la moneda. Tú tenés amigos militares, ¿verdad? Sí, yo tengo muy buenos amigos militares. Entonces, nosotros conocemos ese mundo. Mira, que un militar salga con todas esas propiedades. Lo que pasa es que primero no es normal. Pero vaya, ahí está funcionando la institucionalidad de la Fiscalía. Estoy claro. Pero ¿qué pasa si ese inmueble lo tuvo antes de que fuera funcionario? ¿Y lo ha mejorado? Tendrá que demostrar que los defensores. Pero lo va a tener que demostrar. Sí, lo que yo esos inmuebles los ha tenido desde antes. Lo que yo estoy planteando, tener un terrenito, una casa en la playa. Esos inmuebles no son viejos. Si hasta Carlos Araujo tenía una casa en el mar. Estoy de acuerdo. No, yo nunca he tenido. Vaya, perdón. Pero mira, pero esa casa lo que tiene no un estamos costo, diciendo hoy bien es que inicien las investigaciones al que sea. Fíjate bien, ¿verdad? Él tendrá su oportunidad de defender y al final lo que estamos pidiendo es que funcione el órgano judicial. Señores, la administración Bukele recibe respaldo ciudadano en batalla contra el coronavirus según una encuesta de la CIDGAL. Ese es otro de los temas que están ahí pendientes para que lo analicemos. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, les decía de que en el marco de una evaluación positiva que hace la población según la encuesta, la casa de encuestadora CIDGALU, el 92% de la población aprueba las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para combatir el COVID. En ese marco también en la Asamblea Legislativa se ha hecho un citatorio por apremio también contra el ministro de Salud también ahora. Ahora son 2 funcionarios los que se están... No es sobre el tema salud.
No, de acuerdo, pero Sí, lo que voy, es el segundo funcionario es que no asiste. Y ya ordenaron por apremio también llevarlo. ¿Vea? Y yo lo dije ayer, o sea, hoy vamos a ser testigos de que el director de policía nuevamente vuelve a violar la ley porque ayer decía una funcionaria del gobierno de que los diputados más parecen policías, están queriendo capturar a todos, llevando por apremio a todos los funcionarios públicos. Sí, que es lo que corresponde, así eso dice la Constitución. Si te negas a asistir, pues existe el apremio. ¿Vea? Y esos son los procedimientos judiciales que son aplicables a las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. Lo que sucede es que hay un proceso, ¿va? La Asamblea tiene que pedirle informes al Ejecutivo y es obligación del Ejecutivo dar los informes. Claro. Pero esto es sobre una comisión especial. No, pero igual. Esa es y otra ahí cosa. estamos sometidos todos los ciudadanos a las comisiones especiales que nos manden a llamar, tenemos que ir. El punto es que el gobierno necesita dinero, debería de ser consecuente en ir a dar los informes que le pidan. El gobierno ya... Rato se hubiera solucionado ese problema. Eso es lo lógico. Ahora, lo que sucede es que como hay una tensión política, entonces la resistencia digamos, ¿verdad?, a no ir a la Asamblea Legislativa, de alguna manera tiene un costo político para los diputados. Porque fíjate, Carlos, más allá de que evidentemente estamos claros que no debe de violarse la ley, sí, pero sí a la gente le gusta, fíjate, cuando revisas los tracking en relación a ese tema, le gusta que haya alguien, ¿verdad?, que ponga, exactamente, que desafía el poder. Y hay una cuestión que se sigue viendo, Carlos, que eso es interesante que lo lleves a tu partido, es el hecho de que la gente sigue viendo en Arena y en el FMLN aún causantes de grandes... Mira lo que le dijo Ponce, no sé si vieron el corto, a Milena, que eso es una gran declaración. Le dijo, ustedes nos han hecho votar por las pensiones, por la dolarización, y mira lo que dice Ponce más allá, aprobando leyes sin leerlas. O sea, la confesión que hace el presidente de la Asamblea Legislativa de cómo Arena obligó o coaptó al PCN, ¿no? Eso es lo que dice él. No, por eso, pero es que al parecer así fue, porque aprobaron la dolarización. Yo no entiendo cómo en la madrugada. Exacto. ¿Puede decir eso? Sí. No. Yo no lo había visto y me quedé sorprendido porque era algo que nosotros desde el análisis político ante una confesión de esa, yo lo menos que esperaría es que no siga siendo diputado. Por ejemplo. Por ese comportamiento. Pues sí, digamos que por ética, ¿verdad? Deberían de renunciar todos no hay los que se coaptaron. ninguna justificación para que alguien venga a decir, es que nos obligaron. Sí, es que lo van a obligar. Nos obligaban si los diputados en el libre ejercicio responden. Claro. Por eso es que uno no debe ser esclavo de lo que dice. Exacto. Porque o fijarse en lo que decía. Queriendo lavar cara, hombre. Entonces, de acuerdo, pero entonces quiere decir, yo le diría hoy que él es presidente de la Asamblea, que quite eso que está ahí en el hemiciclo de la Asamblea, ¿verdad? El artículo 124. Ajá, el 124, quítenlo, porque es paja eso que ustedes han puesto en ese hemiciclo. Se lee bonito, hombre. No, está bonito. Quítenlo. No, hombre, el problema no es de ley. Paja. Te lo vuelvo a decir, no, quitar a los diputados que no cumplen con ese. Es un tema de ética, de comportamiento. No es la Constitución, pero ahí están y van reelectos. Por eso es que hay que llegar a componer ese tuerto. No van reelectos, van de candidato a la reelección, que es diferente. ¿De qué les sorprende entonces que cuando el presidente los reta al poder, a ese poder que te está diciendo Mario Ponce, que es que cuando explica lo de las pensiones, que no sé si tú has visto ese corto, Ernesto, de Mario Ponce, cuando explica lo de las pensiones, es que hace un mea culpa diciendo, y ustedes nos obligaron a votar por esto, sin dejar un fondo para toda la gente desamparada. Es que prácticamente está diciendo populismo. Que no, de acuerdo. Populismo lo que está diciendo. Pero tiene peso político lo que dice. Yo cuando lo vi, créeme lo que... Es querer lavar cara con cosas que no son reales, hombre. No, pero el sistema de pensiones estaba colapsado, totalmente terminado. Y nos han puesto otro que está colapsando. No, pero es mejor que lo que tenía. O sea, eso es evidente, que hay que perfeccionarlo, que hay que mejorarlo. No sé si es mejor que te iban a dar. Dame una alternativa, un sistema mixto. Volvemos a lo mismo. Un sistema mixto. Volvemos a lo mismo. No, un sistema mixto. Ahorita la campaña no ha, dijéramos, arrancado. Espérate cuando empiecen a salir qué diputados votaron por el uso de los recursos de todos los trabajadores. ¿Sabes vos por qué el sistema de pensiones no genera los suficientes intereses e ingresos
ese fondo de pensiones para que los ciudadanos que tienen su dinero ahí tengan más recursos para pensionarse mejor. ¿Sabes por qué? Porque solo le prestan al Estado. Porque el Estado tiene el fondo y le paga una tontera. Sí, pero entonces, para haber hecho eso, alguien lo tuvo que habilitar para hacerlo. Por eso, esas son las reformas que hay que hacer, pero no es el sistema de pensiones el malo, es la forma en que los políticos de turno han utilizado y manoseado el fondo. ¿Cómo lo blindas? No hay responsabilidad, porque lo que dice el presidente de la Asamblea Legislativa en ese corto que circula, eso configura delitos. Claro. Por eso, y ojalá lo vayan a traer. Vos que estás invitando al fiscal que los vaya a traer. Ahí está uno. Ahí hay uno. Es más, te voy a decir, ¿te acordás que aquí se constituyó un fideicomiso de las pensiones y que al final fue declarado inconstitucional el porcentaje? Y así se fundió el gobierno de Tony Saca, te lo digo con nombre y apellido, con un fideicomiso que fue declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque tenía un bloqueo político en la Asamblea Legislativa y la forma que encontraron de financiar el Estado fue a través de esa ilegalidad. Esas son las cosas que hay que evitar. Si lamentablemente los dueños del dinero, que son los trabajadores, nunca son tomados en cuenta en esto. ¿Quién les dijo a los diputados que ellos podrían disponer de esos dineros? Ahí es donde yo quiero llegar. No satanicemos el sistema que tenemos. El problema no es ese. Que hay mecanismos que mejorar y perfeccionar. Claro que lo hay, pero no es el sistema ni el modelo el malo. Pero nadie es responsable. La manipulación de los políticos. El problema es que nadie a la luz quienes votaron por ese tipo de situaciones, Julio, para que la ciudadanía vea. Julio ha puesto un elemento bien importante para ir nosotros concluyendo con el análisis de este día. Que esperate, dijiste tú, que ya vamos a entrar, que no hemos entrado de lleno a la campaña electoral. Claro. Ahí ya vas a ver la forma en cómo se está manejando. A propósito, felicidades, hoy es el día del huevo, Día Mundial del Huevo. Felicidades para el sector avícola salvadoreño. Yo creo que a vos te estaba felicitando. Sí. Qué raro. En el gran huevo que se metió Mario Ponce. Hoy es el día mundial del huevo, así que felicidades para todo el gremio avícola de este país. Nos vamos a la pausa. Y a los salvadoreños hay que desearles que tengan un par. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos, son las 7 de la mañana con 48 minutos. Estos minutos para poder hacer un análisis concluyente, tomando como punto de referencia de todo el análisis que hemos hecho de los temas que se han abordado, Julio, lo que tú decías, si este es digamos, como el ambiente que se vive desde el punto de vista de la legalidad, como hemos tocado, desde el punto de vista del respeto que merece la ley, ¿qué más podemos esperar si no hemos entrado de lleno a la campaña electoral? Lo que pasa es que, como te dije, dentro de las 3 crisis que analizamos, y la última, que es la que más me preocupa, que es la crisis institucional, es que ahorita no nos podemos abstraer del calendario electoral. Es que ya estamos en campaña. Ya estamos en campaña. Mira las acciones de la basura, del bloqueo a la basura. Entonces, en San Salvador, o sea, perdón. Ya no podés hacer. Y aquí también el rol que va a tener que jugar el tribunal para parar muchísimas de las cosas, que va a ser otro de los temas que vamos a abordar más adelante. Pero yo siento que independientemente, y no sé si le hiciste adrede o no, esa felicitación del sector, ¿verdad? ¿Del Día Mundial del Huevo? Sí, iba como dedicatoria o cuál era. Ahí es, de verdad, hoy es el Día Mundial del Huevo. ¿Verdad? El tema al final de esto es que nos debe llamar poderosamente la reflexión. Aún en este caso no hay perdedores ni ganadores. El país como tal va a sufrir un desgaste innecesario de credibilidad. Cualquiera que nos esté escuchando dice, ¿qué tiene que ver la comunidad internacional con que se cumpla una orden o no? Mucho, porque vivimos todavía en un estado de derecho, por lo menos eso queremos creer, donde se tiene que respetar, me guste o no me guste. Si se queda una discrecionalidad, la aplicación o no, sí creo que vamos a tener problemas.
Yo no puedo estar en contra de una decisión, pero eso no me habilita a mí para incumplirla. ¿Por qué? Porque se rompe el orden legal. Y ahí es donde no debemos de llegar. Porque, ¿qué puedo yo vender hacia el exterior si no tengo la seguridad jurídica mínima para este país? ¿Quién va a venir al país a invertir si ni siquiera las diferencias? Hombre, Julio, y a propósito de lo que tú estás diciendo, yo quiero introducir un elemento que no hemos tocado, que es el caso de Intradexa. La empresa esta maquilera de que fue acusada de evasión de $5 millones. El día de ayer la Cámara ratifica de que no hubo evasión. O sea, que ni siquiera había necesidad de ir a acusar y a perseguir y a capturar a nadie. O sea, la empresa claramente ha sido demostrado que declaró sus ingresos y que dentro del procedimiento normal, él clasificó como ingresos no grabados cierto de esos ingresos, pero eso se arregla administrativamente a nivel del Ministerio de Hacienda. Pero venir y utilizar la institución para hacer una persecución de ese tipo. Ahora, pero la no se fiscalía, sometieron a la decisión. La Por fiscalía eso, pero, va a apelar o no va a apelar. Pero está haciendo una acusación penal contra algo que no existía. Nunca hubo evasión. O sea, ahora, está usando la institución del Estado nuevamente para perseguir empresarios. Pero ahora pero es que lo que tú estás diciendo, el mensaje a la inversión. Pero ¿qué va a pensar la inversión extranjera cuando ve casos como esos? Pero ya hay responsabilidad compartida entre el fiscal y el Ministerio de Hacienda, porque va a apelar la fiscalía a esa resolución de la Cámara. No lo sé. Tendría todo el derecho para hacer, no una parte dentro del proceso. Pero yo lo que voy es que la Cámara te ha dicho claramente, señor, aquí no hay delito de evasión. Punto. Yo solo me acordaba cuando tú hacías la mención de lo del día del huevo, el Día Mundial del Huevo, el hecho de que tal vez los avicultores pueden llevar un cartón a la fiscalía, ¿verdad? Hacer una entrega simbólica y dejárselo ahí en recepción a la fiscalía, un cartón de huevo. Y me acordaba de eso, fíjate, porque para la guerra de 1969 los estudiantes universitarios y las señoras de los mercados hicieron una marcha a Casa Presidencial. Pues el presidente era Fidel Sánchez Hernández y él no quería declarar la guerra a Honduras, ¿te acuerdas? Va? Entonces, bueno, no sé, ¿se acuerdan? No sé si han leído eso, pues, pero yo bueno. No había nacido. Sí, yo sé. No, tampoco, pero entonces resulta que fueron a entregarle a Casa Presidencial al presidente. Le llevaron su cartón de huevo. Fustanes. Las señoras de los mercados llevaron fustanes para que los usara el presidente, para que tuvieran más valor, ¿verdad? ¿Y qué me querés decir? Y que declarara, no, hay que llevarle un cartón de huevos a la fiscalía. Aprovechando el día, ¿verdad? El Día Mundial del Huevo. No, mira, yo creo que la prudencia. Porque ahí no necesitan dos, necesitan un cartón de huevos. Sí. Creo que van a haber señales, ojalá. Esto no va con ánimos de dañar ni de desprestigiar a nadie. Lo que hemos dicho este día es que la crisis institucional, y no porque lo digamos aquí, ya hemos hecho llamados hacia la Corte Suprema de Justicia. Se ha hecho llamado a la Corte aquí, y uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y con lo que dice. Y creemos que el país, de no rescatarse la institucionalidad, le espera días. El fiscal no se imagina la cantidad de gente decente que hay en este país, que somos la mayoría, que estarían respaldando sus acciones sin ningún temor. No, y que no estamos pidiendo ilegalidades ni que ande amarrando a medio mundo. Si es que ese no es el rol. El rol de la fiscalía no es acusatorio. El rol de la fiscalía es garante de la legalidad, hombre. O sea, o cambian lo que dice esta Constitución, ¿verdad? Porque además el fiscal fue lo que juró cumplir. Jura cumplir la Constitución ateniéndose al texto de esto. Y el texto de la Constitución establece que usted es el garante de la legalidad. Y que quiten el 123 ¿quién más? Y que quiten el 123 de la No, hombre, mejor que quiten la calidad de diputados que no cumplen con el 124. No. Ese debería de ser. El problema no es la ley. Pero es el ciudadano tiene la oportunidad de hacer lo que tú decís este próximo febrero. Vaya, evalúe. Hoy que viene. Yo veo más fácil quitar el rotulito ese de la asamblea que cambiar. No, porque eso es en contra. Empoderemos a la gente, trasladémosle el poder a la gente. Usted que nos está viendo, cuando vaya a marcar, piense quiénes votaron en contra de sus ahorros, piense quiénes han manoseado las leyes antes de que le dé. Lamentablemente, pero también hay que decirlo, que nosotros no elegimos, nosotros votamos, que es diferente. Quien elige son las cúpulas de los partidos. Entonces, por lo menos, elige el menos peor, va.
Si no puede elegir el menos peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la sábana que nos van a presentar, por lo menos en San Salvador, son 200, ¿cuántos partidos van? 4 o 5. Multiplíquelo por 48, que es cada uno, y va a ver, usted va a tener 248 rostros para que no vote por bandera. Una sábana king. Vote por rostro, que es lo mejor. Una sábana el tiempo se nos está agotando y lo importante es acotar bien lo que tú planteabas, Julio. Hemos procurado de alguna manera exaltar el valor que tiene la ley para ser cumplida y el papel que tienen los funcionarios en su obligación por hacer también, digamos, por respetar las leyes. Y creo que eso es bien importante remarcarlo, porque no ha sido el propósito de ir en contra de alguien en particular, sino más bien de exaltar la necesidad del respeto de las leyes y no caer en un estado casi fallido, pues como Dios no quiera que lleguemos. Estamos lejos de ser un estado fallido, Neto, pero sí lo que hay es un estado con instituciones débiles. Precisamente por esa razón es importante exaltar como varias instituciones ya se están pronunciando para poder de alguna manera sentar el precedente de la necesidad del respeto a las leyes y que el funcionario está en la obligación de respetarlas. Yo creo que después de las elecciones en Estados Unidos en noviembre veremos vientos de cambio en cuanto a esas actitudes. Pero además sería injusto no solo dentro del análisis de que no solo es la Fiscalía, también queremos ver el rol de la Corte de Cuentas, que es la antesala a la acción que es la institucionalidad la que debe responder. Institucionalidad, pero pareciera ser como que solo enmarcamos las baterías en un solo tema. Esto es todo el aparataje. Es para todo el aparato concerniente pues a ese papel que juega, tú decías. Y por eso es que tenemos que señalar, sugerir y presionar a estas instituciones que son las garantes del cumplimiento de la legalidad también, que se pronuncien y que actúen. O sea, es que no esperemos que los ciudadanos tomemos en nuestras manos las leyes para hacer cumplir las cosas. Para eso existen las instituciones. Y a los funcionarios, que no se les olvide que van a dejar de ser funcionarios un día. Y ahí tienen el ejemplo de general Munguía Payés. Y que esa acumulación de delitos van a poder ser aperturados más adelante. ¿Y sabes cuál es lo más grave? Vamos a estar muy a la expectativa de lo que ocurra el día sábado en esa reunión que ha provocado el ministro de Hacienda, ¿no? Una invitación, reflexionen. Reflexionen y vayan. Vayan, o sea, creo que hay que escuchar, se abre que el país... Yo creo que si les das el beneficio, por lo menos de la duda, ¿verdad? Creo que se abre una ventana que si es bien aprovechada, el país va a ganar. Ok, gracias a los tres. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.